Amy, luego con Jim y luego Kramer. El comentario que tengan. Les digo que hay bastantes preguntas, entonces vamos a tratar de responder todas las preguntas de la gente. ¿Cuáles son las opciones que tienen las familias indocumentadas para poder lidiar con los dueños de las casas? Entonces vamos a empezar con Andrés y Amy. Hola Luz, antes de contestar la pregunta, muchas gracias por la invitación. Pensamos que es una gran idea que Unidos Now nos haya reunido para brindar esta oportunidad de poder platicar un poquito, ¿verdad?, con la comunidad y intentar explicarles sus derechos. Muchas gracias. Concisamente, el gobernador en marzo presentó una orden por la cual suspendió las acciones de evicciones residenciales. Por lo tanto, si tú tienes una renta, un contrato de renta, y por las circunstancias económicas no pudiste hacer el pago, por el momento tu arrendador o tu inquilino no puede darle curso a una demanda de evicción de un inmueble familiar. Puede presentar la demanda judicial para iniciar la evicción, pero la demanda va a estar suspendida hasta que el gobernador no levante la orden. Y fueron 45 días a partir de marzo. Vamos a ver qué sucede una vez que se pare la orden. La recomendación siempre es, o hay que entender claramente, que una vez que uno deja de pagar la renta, hay pocas posibilidades de que uno no tenga que hacer ese pago de renta. Una posibilidad es que el contrato de renta que hayas celebrado tenga una causa o una cláusula de rescisión por causa de fuerza mayor. En inglés le llaman el force majeure, en el español le llaman el res sixtantibus, y es una entidad legal que tanto Estados Unidos como México y los países latinoamericanos del derecho civil la tienen, y significa que cuando surge un fenómeno de esta naturaleza, le permite a uno declarar el contrato de cierta manera, rescindirlo, no es que no sea válido, pero suspenderlo y no tenga que hacer el pago. De otra forma, si tu contrato no tiene esta cláusula, tú tienes que hacer el pago y posiblemente bajo el contrato tienes que pagar algunas cláusulas o algunas penalizaciones. Quiero decir, el 17 de mayo, esta orden del gobierno y local no van a existir. Ellos van a posiblemente continuar con las evicciones. El 17 de mayo. Correcto. Veo que hay una pregunta que comentan que qué sucede en caso de que uno no tenga un contrato por escrito. Entonces, lo que señala la ley es que se considera que el contrato por escrito es de mes a mes y se aplican las reglas de un contrato de mes a mes, es decir, de 30 días. Jim, ¿hay algo que quisieras agregar? De verdad, yo pienso que lo que ha dicho Andrés es lo suficiente. Yo no tengo nada que agregar que vaya a ser mejor o más que él ha dicho. Perfecto, muchas gracias. Kramer. Hay dos programas en el que están ayudando ahorita a la gente para que se puedan quedar en sus propiedades. Hay una que pasó, que es a nivel federal, que la pasó el presidente de los Estados Unidos el 27 de marzo. Esa va a ser buena hasta julio 24. Pero la protección que del CARES Act, ese es el nombre que se le ha dado a este paquete que está ayudando a los small business owners, los dueños de las pequeñas empresas y a la gente que está siendo víctima de lo que está pasando, las repercusiones económicas del virus de COVID, que incluye la parte de las evicciones y los moratoriums que quieren hacer para los mortgages, son un poquito distintas. El paquete que pasaron a nivel federal, que es la que pasó el presidente, que dura hasta el 24 de julio, es específico para viviendas que son de renta o que tienen hipotecas que sean
de una manera asegurada por el gobierno o reciban cierto tipo de subvención. Esas van a ser las únicas protegidas a nivel federal. Para los de préstamos de hipotecas van a ser los préstamos que se llaman FHA, que es el Federal Housing Administration, o los VA, que los Veteran Loans. Para eso son préstamos que son asegurados. Y en caso de las rentas, son las rentas que reciban los vouchers. Una de las protecciones de este programa también es que elimina cualquier tipo de penalidades. Así que estos programas van a eliminar las penalidades y cualquier tipo de mora que quieran incluir, que en este tipo de programa federal no va a existir. El problema que yo estoy viendo es que sí, puede haber esa asistencia para ese dinero, ese atraso de pagos, que no va a impactar el historial de crédito de las personas que tienen tampoco. Pero hasta el momento lo que dice es que una vez que se cumple este plazo, tienen que pagar ese dinero. Ahora, lo que algunos bancos están tratando de negociar es hacer un plan de pagos para poder recuperar ese dinero, porque ese dinero no es que sea renta gratis o mortgage gratis, se tiene que volver a pagar. Lo que están tratando de hacer es hacer planes de pagos que la gente pueda pagar para ponerse al día en esos pagos. Y en el caso de los mortgages es tal vez renegociar o hacer un tipo de modificación para aumentar esos pagos al final del mortgage y extender el término de ese mortgage, cosa que la gente tal vez pueda seguir haciendo los pagos mensuales y solo aumentar esos 3 meses que no se han pagado al final. Lo que pasó en el estado de Florida, lo que el gobernador acaba de hacer es de 45 días que pasó a inicios de abril, me parece que fue el 2 de abril. Eso se aplica para todo, pero es solo como Andrés especificaba que es para evitar que continúe el proceso de mortgage o el proceso de evicciones. Pero ahí estamos y espero que la gente, yo entiendo que hay mucha preocupación, hay mucho temor en este tema. Yo creo que lo más importante es establecer una relación y explicar a los dueños de las propiedades, a los landlords, qué es lo que está pasando y poder proponer un plan de pago o tratar de tener una solución a esto. Porque aún así pasan los 45 días, estás con la protección, no va a haber evictions, no va a haber foreclosures. Pasa los 45 días y va a empezar. Ahí es donde uno tiene que pagar. Y si uno, yo creo que lo toma de manera defensiva y no trata de solucionar de eso de una manera amigable o algo pacífico, el landlord lo más probable es que va a seguir con el proceso de evicción y yo no creo que la persona que está en esta situación quiera tener un récord de eviction que en el futuro les va a afectar para comprar o para poder conseguir otra renta. Hay opciones y hay muchas situaciones en las cuales una persona tal vez puede evitar esto, pero yo creo que empezando siempre con buena fe, tratar de explicar a la gente, a los dueños qué es lo que está pasando, tratar de negociar algo que pueda funcionar para los dos. Yo creo que es por donde uno tiene que empezar y uno ya va a ver cuáles son los landlords que quieran trabajar con uno o los que sean más difíciles y bueno, ahí es donde ya los abogados van a tener que intervenir y tratar de apoyar a la comunidad. Hay una aclaración. Las personas dicen a qué se refieren con evicciones. Estamos hablando de desalojo. Evicciones quiere decir cuando quieren desalojar de la propiedad a los inquilinos. Hay una persona que está preguntando, ¿qué pasa al terminar mi contrato? Aún no tengo otro lugar. ¿El dueño me desaloja de inmediato o tengo un tiempo amparado por la ley para encontrar otro lugar? En otras palabras, viene un dueño de casa y puede decirle, ¿te vas inmediatamente? ¿O qué oportunidad hay para esta persona para negociar? Andrés, así, vamos a seguir el mismo orden. Andrés, Jim y Kramer. Bien, creo que evicción, cuando mencionamos la palabra evicción, en un término más general es cuando van a sacar a uno de su casa. Es bien importante recordar que a uno en los Estados Unidos y específicamente en México, que es donde tengo mi otra licencia para practicar leyes, a nadie lo pueden sacar de su casa sino mediante una orden judicial. Para que se llegue a esa orden judicial, el arrendador, el dueño de la casa, tiene que presentar una demanda judicial y llevar un procedimiento judicial conforme a la ley.
Entonces, es bien importante que entendemos que nadie los puede sacar de su casa sin un orden judicial. Y para que llegue a ese grado, ustedes van a tener un aviso de la corte, porque la corte les va a notificar que el dueño de la casa, el arrendador, los ha demandado judicialmente. Y la corte les va a dar la oportunidad de presentarse y defender su caso de evicción. Lamentablemente, en la Florida no es igual que, y hablo específicamente de México, porque es donde he practicado leyes, las defensas no son las mismas. En Florida, la ley está redactada de forma tal que beneficia al arrendador, al dueño de la casa. Hay pocas defensas que podamos evitar o presentar. Básicamente, una de las pocas defensas es el pago de la renta, que uno deposite en la corte el monto de la renta. Pero bueno, lo importante creo que es saber que a uno no lo pueden sacar de su casa sino mediante orden judicial, y va a tener aviso de que esa orden judicial se va a ejecutar por un sheriff. Si uno se le vence su contrato, uno debe de desalojar en los términos del contrato. Y si es un contrato de 30 días, tiene poco tiempo para desalojar, pero el dueño del inmueble tiene que iniciar esta acción legal para desalojar a uno. Entonces hay algunas protecciones que las familias pueden usar. Como recalcaban, lo mejor es poder hablar con el dueño de la casa, tratar de tener una buena relación, decirle, por ejemplo, en este caso, que Unidos Now está ayudando. La mayoría de las familias que están aquí presentes son familias a las que hemos ayudado a pagar su renta por el mes de abril y algunas están pidiendo por el mes de mayo. Vamos a seguir ayudando hasta cuando podamos, porque esto de beneficio lo hacemos gracias a la generosidad de mucha gente de la comunidad. Y ustedes pueden hablar con el dueño de su casa y explicar que en este momento hay una organización que los está ayudando y que ustedes en algún momento regresarán a trabajar. Y también tratar de pedir que les reduzcan un poco en algunas comunicaciones con los dueños de casa que hemos iniciado el equipo de Unidos Now. Nosotros les hemos dicho, ustedes tienen que considerar reducir un poco la renta estos meses porque estos inquilinos no van a poder pagar. Todos están afectados por esto. Hay una pregunta que nos enviaron anteriormente y que la veo otra vez aquí, que se refiere a si los niños de padres indocumentados pueden recibir el beneficio de los $500 del paquete de estímulo del gobierno. Vamos a el mismo orden. Jim, ¿quieres contestar esta pregunta? Claro. Probablemente bajo la ley, estoy diciendo probablemente porque es una cuestión legal y es una cuestión que está pasando a la corte ahora mismo. El Congreso pasó la ley, el proyecto de ayudar a todo el mundo debido a la crisis que estamos pasando. Como el presidente actual es muy en contra de los indocumentados, está tratando de utilizar cualquier herramienta que tenga para castigar a la gente que él no favorece. Así que por el momento, la respuesta es que no. La respuesta es que ellos no están mandando pagos del stimulus plan a las familias con padres indocumentados. Incluso si tiene esposo o esposa indocumentada, no están dando el stimulus, el dinero a esa gente. Eso va a pasar por las cortes federales. No se sabe lo que va a ser el resultado. Dependiendo de cómo interpretan la ley los jueces federales. No estoy muy optimista en este sentido
porque por el momento, y eso va a seguir hasta después de las elecciones, las cortes parecen ser muy a favor del presidente porque por el mero hecho de que el presidente ha podido colocar a muchos de esos jueces. Así que es posible que reciban este pago si el caso, si la gente que está haciendo el proceso en las cortes federales gana, pero hay que ver el resultado. Por el momento no se sabe. Ok, muchas gracias, Jim. Luz. Siguiendo con ese tema, sí, hay, dice, los $500 no lo recibieron los seniors y los college students, los estudiantes universitarios ni los que son seniors de high school. ¿Quién me decía, Luz? ¿Quién quería? A mí me parece que los $500 es un estímulo para menores de 17 años que son dependientes de padres. Los mayores de 18 años que ya trabajan y hacen sus propios taxes son los que van a recibir el estímulo de los $1,200. Y incluso me parece que para recibir los $500 de ayuda para los niños se tenían que hacer los taxes para ese periodo hasta el 5 de mayo, que me parece fue el deadline. Pero quería hacer un comentario en relación de la renta. Estamos hablando solo de evictions o procesos de terminar estos contratos solo en base a falta de pagos. Pero, y esto es a lo que yo voy, de tratar de tener una buena relación con los landlords, porque, por ejemplo, digamos, una familia por el contrato dice que uno tiene que pagar la renta del primer al quinto día de cada mes. Y a veces a uno no le sale el trabajo, una demora o un gasto imprevisto y pagó el 7, y pagó el 6 o pagó el 8, pero se está pagando cada mes. ¿Ok? Eso puede ser utilizado para que un landlord haga un eviction. Un mal récord de pagos de una persona puede ser utilizado para que haga un eviction. Ahora, si la gente quiere evitar entrar de estos problemas y tratar de evitar de ir a corte, como decía yo, lo inicial debería ser empezar a hablar con los landlords y tratar de hacer un plan, porque yo sé que al landlord tampoco le va a gustar gastar dinero en la corte y perder el tiempo ahí, porque es tiempo. Porque aún así quiere hacer el eviction, yo creo que va a demorar tal vez en un mes, pero puede demorar más porque como la situación, este problema es mundial, mucha gente va a entrar en este proceso, y yo creo que hasta las cortes van a estar muy atrasadas en hacer este proceso de eviction. Así que yo creo que es de beneficio de los dueños de las casas, de los landlords, tratar de negociar para que ellos puedan hacer un acuerdo de pagos con los tenants, la gente que vive en esas casas. Gracias, Kramer. Hay una pregunta que dice, yo vi en la televisión que unos niños demandaron al gobierno. ¿Eso procede o no? ¿Está eso conectado con lo que Jim acababa de explicar? ¿Con la demanda que han hecho? La verdad es que yo no sé, pero probablemente si hay un problema de este tipo, la gente está acudiendo a las cortes. Entonces si yo tuviera que apostar, yo diría que hay un caso que se está haciendo, porque hay dinero por el medio y la gente no va a dejar pasar así. Así que, pero personalmente no tengo conocimiento de este caso. Ok, gracias, Jim. Andrés y Amy, tal vez ustedes puedan contestar esto. Mi hija es DACA y presentó su declaración de impuesto independiente. ¿Ella tiene alguna esperanza de recibir el estímulo? ¿Qué pasa con los DACA, en situación los DACA? Yo tengo conocimiento que hubo DACAs que recibieron la ayuda, pero tengo conocimiento de que la ley señala que solo es para ciudadanos americanos y extranjeros calificados. Y al parecer mencionan que son los extranjeros calificados para efectos de la Ley Federal de Educación. Y a lo mejor este tema lo manejas mejor que nosotros, tú, Luz, es si un estudiante DACA es un estudiante calificado para efectos de la Ley Federal de Educación. Porque si el estudiante DACA es calificado
para efectos de la ley, creo que sí pudieran tener este beneficio. Pero también creo que es una pregunta que Jim Martin podrá tener una respuesta mucho más certera que nosotros, que somos abogados de accidentes y no de migración. Y también, la ley es una ley nueva. Está cambiando y los cortes necesitan proveer una interpretación de quién puede recibir y en cuáles situaciones. Ahora sabemos que hay DACA que están recibiendo estos estímulos, pero es el efecto, la intención de la ley, no sé. Vamos a esperar para la corte para determinar, ¿sí? Ok, muchas gracias. Jim. Normalmente, yo sé que, por ejemplo, gente con visa de trabajo, H1B, L1, la gente que tiene derecho de trabajar bajo las leyes, están recibiendo este dinero si han presentado sus impuestos y el gobierno tiene récord de ellos para mandarle dinero. No me han hecho esta pregunta, esta misma pregunta. Yo pienso que normalmente que sí, una persona DACA que ha presentado sus impuestos va a recibir ese dinero. Mi pregunta es Andrés, ¿tú tienes clientes que han recibido el dinero? Yo creo que no pudiera contestar esa respuesta porque pudiera estar violando la confidencialidad de cliente y abogado. De ninguna forma, Andrés. ¿No? Si tú no estás Ok, hablando de una pues persona entonces, específica. what do you think? Well, sabemos que hay gente que tienen DACA. Y que lo recibieron. Sí, sí. No sé si son mis clientes o no son mis clientes, pero sabemos que hay gente DACA que lo Eso va con la lógica con que yo estaba diciendo. Ellos tienen permiso de trabajo, tienen seguro social. Entonces, normalmente yo pienso que ellos cualifican. Y tú estás hablando de saber que cierta gente en esta situación ha recibido. Correcto. Entonces, probablemente, es más probablemente que lo reciban que no. Ok, perfecto. Hay comentarios aquí con relación a, sienten que a las familias indocumentadas, a los hijos de las familias indocumentadas los están discriminando, están hablando sobre qué se puede hacer como grupo. Podemos unirnos para poder escribir a los gobernadores, a los representantes, y si ellos toman esta acción, ¿qué efecto tendría? ¿Sería beneficioso hacerlo? Porque yo entiendo que hay grupos como ACLU, ¿no? ACLU, que ya ha tomado cartas en el asunto. Hay otros grupos que también están actuando. ¿Qué puede hacer una persona común y corriente? ¿Qué aconsejan ustedes? Pueden hacer ellos para poder ser sus propios advocates. Yo creo que pues el primer paso es acercarse a organizaciones como ustedes, como Unidos Now, a organizaciones como la Cámara de Comercio y a otro tipo de organizaciones que a lo mejor son un poquito más políticas y dar su opinión, participar, ser voluntarios. Si es posible, bueno, evidentemente en estas circunstancias más complicado aportar económicamente, pero cuando las cosas vuelvan a la normalidad, hacerlo y principalmente pues ejercer su derecho a voto si es que son ciudadanos americanos. Okay, perfecto. Hay otra pregunta que está relacionada con la renta. Las personas dicen si los pueden desalojar y quedarse con el depósito que dieron inicialmente al dueño de casa. Técnicamente,
si a uno llega al grado de que el dueño del inmueble, de la casa, lo desaloja, el juez le va a permitir quedarse con el depósito, ¿verdad? Porque uno va a tener una sentencia en contra en donde el juez, aparte de ordenarle que deje la casa, pues uno tiene que hacer el pago de las rentas atrasadas. Creo que por eso Kramer da el buen consejo de llegar a un arreglo antes de que se llegue a la corte. Perfecto. Una de las personas que está en línea dice que su hijo sí recibió el paquete de estímulo siendo DACA. Entonces, parece que sí han dado, eso da esperanza a los jóvenes menores de 18 años. ¿Qué se puede hacer con respecto a apoyar a los padres que tienen como incapacitados? Well, si tienen padres incapacidad, ahora el corte tiene audiencias muy rápido para esta situación. Y si ustedes tienen un power of attorney o durable power of attorney, ustedes pueden usar estos documentos para ayudarlos. Pero si no tienes estos documentos, ustedes necesitan usar los cortes para hacer un guardianship. Perfecto. Hay una pregunta, dice, gracias a Dios volví a mi trabajo, llamé muchas veces a la línea de desempleo y a su website para cancelar el pago de desempleo, pero no puedo cancelarlo. ¿Qué va a pasar con el dinero extra por desempleo que estoy recibiendo? Es 274 y 600. ¿Lo tengo que devolver a algún lugar o me lo van a sacar cuando presente mis impuestos? What happens? Discúlpeme, le voy a traducir a Emi que Ella es la experta. Sí, go ahead. what happens if you get an employment When you're still working? and you already working? So if someone has applied for unemployment insurance and they went back to work and now they are getting the benefit from the unemployment insurance, $274 or $600, what's going to happen? If they are still collecting, are they going to deduct these at the end of when they present their taxes, or they are forced to report and say, I'm back to work and please do not send me any more checks? Sí, ustedes necesitan reportar que ustedes están trabajando y no puedes continuar para recibir dinero de unemployment y también de su trabajo. Es fraude y es una violación de la ley. So, ustedes necesitan reportar muy rápido. Ok. Entonces la persona que... Quisiera agregar algo a eso, por favor. Si yo fuera usted con este dinero, porque hay un desorden tremendo en la oficina de desempleo en este estado, ¿ok? Entonces, de verdad, usted es una de las pocas personas que yo conozco que ha recibido siquiera el desempleo, ¿ok? Porque hay una desorden en esa oficina. Si usted está recibiendo este dinero y usted ha vuelto a trabajar, yo le aconsejo que si le están depositando en su cuenta ese dinero y usted no puede pagar los pagos porque la desorganización del Estado, guarde ese dinero de lado, no lo gaste, ¿ok? Porque ellos son tremendos en acusar a la gente de robar al Estado. Y eso puede, y he visto eso en mi carrera al principio cuando yo era abogado ahí en Paterson, New Jersey. ¿Cuánta gente recibió por error del gobierno y pasó a la corte criminal porque ellos decían que estafaban al gobierno? Así que lo que yo haría es yo pondría de lado este dinero
Y yo pienso, no he tenido la experiencia de aplicar por desempleo. No sé si hay siquiera forma de contactar a la oficina por correo, porque ellos quieren pasar todo por internet y su sistema no funciona. Así que si hay forma de mandarles una carta certificada diciendo, ustedes me están mandando este pago, estoy aguantando el pago, no lo voy a gastar, dígame cómo les hago llegar el dinero, haga eso. Y no solamente escribir una carta, pero guardar copias de todo. Porque si usted manda una carta por casualidad o por cualquier motivo, esa carta se pierde con el gobierno. Así que protéjase sobre todo a la gente que tiene residencia, ¿ok? Porque infracciones como robo, delitos pueden perjudicar su estadía en este país. Y usted no quiere perder su estadía legal en este país por una bobería de $500 o tener que acudir a mi oficina porque esa gente le llevó a la corte, inmigración se enteró y algo. Es mejor prevenir que curar. Y es muy, muy importante cuando uno está tratando con el gobierno de tener mucho cuidado con esa gente porque se puede decir, bueno, hubo un desorden en el sistema, hubo eso, pero a veces las cortes pueden ser un poco injustas y pueden decir al señor, usted sabía que usted no tenía derecho a ese dinero. Entonces, tenga por favor mucho cuidado con esta situación porque eso le puede perjudicar. Hay muchas personas que están diciendo que han tratado de reportar y que por teléfono les han dicho en la oficina de desempleo que no lo pueden hacer por teléfono. Y dicen, ¿cómo hago una carta certificada? Eso es algo que lo tiene que hacer un abogado, lo puede hacer una misma persona. ¿Cómo se le puede ayudar a alguien a hacer una carta certificada? Y a nuestros participantes que están en línea, les pido que tengan un poquito de paciencia. Ahorita vamos a entrar de lleno al tema de inmigración, que parece que muchos de ustedes tienen bastante interés. Pero vamos a terminar con esto. ¿Cómo hacen una carta certificada? Okay, well, go ahead, Andrés. Andrés, por favor. No, adelante, Jim. Well, mi idea y yo quiero saber lo que piensa Andrés y su esposa sobre eso. Yo espero que no tengan que acudir a un abogado para una cosa tan sencilla, pero yo pienso que nosotros los abogados pueden ayudar en dar una carta formularia a dónde mandar la respuesta. Si no sería muy eficaz si 100 personas llegaran a la oficina de uno haciendo eso, pero queremos saber que ustedes se están protegiendo. Entonces, yo pienso que la mejor forma sería de investigar a qué dirección se manda y hacer un formulario para que la gente lo llene y sepa instrucciones como mandar una carta certificada. Es mi opinión. ¿Qué piensas, Andrés? Yo creo, si yo estuviera en sus zapatos, yo haría una carta al nombre de la oficina que me envió el cheque y lo regresaba a la misma dirección con un cheque o un money order certificado de un banco a nombre de esa oficina y lo enviaba con acuse de recibo. Bien sencillo. Y ganarlo el dinero. Pero mucho es direct deposit, ese es el problema. Yo pienso que ni siquiera están recibiendo dónde. Sí. Uh-huh. Yo tengo entendido que llega una carta después del direct deposit, llega una carta de explicación. Es lo que yo tengo entendido. I believe there is a place where those notices are sent. I don't have that information. Hay un lugar donde ustedes necesitan
enviar esta carta. No tenemos aquí, pero puedo buscarlo antes de este y proveer a Luz. ¿Ok? Claro. ¿Qué es lo que Jim está sugiriendo? Que ustedes, si pueden confeccionar un modelo de cómo es la carta y decir a dónde se tiene que enviar, nosotros podríamos compartir con todas estas familias, les enviamos esto a ellos. Eso Ustedes nos ayudan con eso. sería posible que ustedes pongan eso en su website también. No sé si ustedes Sí. tienen la flexibilidad. Sí, tenemos. Podemos Luz, ponerlo y podemos compartir con ellos. Sí, Kramer, go ahead. yo no sé qué tan buena idea tal vez sea mandar un money order, porque yo sé que muchas personas tratan de comprar esos money orders en Amscot o de bancos. Una vez que se hace ese dinero y se pierde el cheque, ese dinero ya a veces es bien difícil de recuperar. Yo creo que tal vez sería una carta diciéndoles y notificando al estado de Florida que ya han conseguido la persona empleo y que lo único que desean hacer es que paren de enviar esos cheques o los direct deposits y mandar los certificados a través del US Mail para que tengan un recibo y un tracking number de que esa carta se ha enviado y se ha recibido, y preguntarles qué es lo que tienen que hacer con ese dinero, pero tener el dinero en su posesión. Y cuando el Estado les diga, ok, tienes este dinero, mándanos un cheque a tal dirección y ya, y se acabó. Porque a mí a veces me da miedo mandar un cheque a una dirección que a veces no es, porque normalmente no de donde vienen los cheques es donde se tiene que devolver el dinero. Ok, si nuestros amigos abogados pudieran investigar bien y mandarnos un ejemplo de una carta, nosotros con mucho gusto lo vamos a compartir. Creo que hay mucho deseo de pasar a hablar de inmigración. Una de las preguntas es sobre la U-Visa, que si fue cancelada en el año 2015, ¿cuál es el estado de la U-Visa? Quisiera, Jim, tomar esa pregunta. Ya, no comprendí muy bien la pregunta. ¿Cuál era? Es sobre la U-Visa. La persona piensa que en el 2015 se canceló, si hay posibilidades de renovar o aplicar para la residencia. Ok, no se canceló la visa U. Estamos tramitando visa U ahora mismo. Ya la semana pasada yo mandé una visa U. Hay que entender algo. La visa U es una visa de los sueños. Casi puedes haber matado a alguien y te dan la visa U. Es increíble. Y como es la visa del sueño, pero está limitado en términos de cuántas visas pueden otorgar cada año. Solamente pueden otorgar bajo la ley 10,000 visas al año. ¿Ok? Así que hay más demanda que hay de visas. La última cifra que yo supe era que habían como 60,000 visas U en el camino y no pueden dar nada más que 10,000 al año. Entonces el gobierno, la verdad es que el gobierno está haciendo un poco, yo diría, generoso. Es muy raro decir eso, pero ellos no están diciendo, bueno, hemos llegado a 10,000 visas este año, no queremos más solicitudes. Pero lo que están haciendo es que están haciendo una cola de espera. Así que estoy viendo aprobaciones de visas U que se estrenaron en el 2015. Pero eso no quiere decir que las visas U que se han presentado en el 2017 no se van a aprobar. Es que van a demorar bastante tiempo. Así que cuando estoy contratando este tipo de visa, yo queda muy claro con el cliente de que eso lo estamos haciendo porque probablemente no tienen otro remedio bajo la ley. Y es mejor que nada. Aunque tengan que esperar 6, 7 años para tener la visa U, es mejor que nada. Y en cierto momento en el proceso, el gobierno revisa la visa U y ellos saben si la visa U es aprobable o no es aprobable.
Así que si ellos miran y ellos dicen, bueno, ya pues, se puede aprobar esta visa, ellos dan un tipo de acción diferida con permiso de trabajo. Eso llega a los 4 años normalmente. Pero la visa U existe aún y es una opción viable para la gente con mucha paciencia y que no tiene otras opciones. Y cuando yo digo otras opciones, yo tuve una mujer quien estaba casado con americano y empezamos una visa U en el momento que las visas U iban muy rápido y se ha puesto muy despacio y cambiamos nuestra estrategia y tramitamos un caso de matrimonio con perdón en Ciudad Juárez. Así que no se desespere, no, si usted tiene posibilidad de una visa U, investíguelo porque es una opción todavía. Ok, perfecto. Hay varias preguntas que están relacionadas con lo que conocemos como el public charge, que es una regulación que salió para las personas que usan beneficios que son como SNAP para los alimentos o que reciben algún beneficio federal. Su temor es que si están en proceso de regularizar su estado migratorio o de aplicar para la residencia, sean sus padres o ellos mismos, ¿cómo les va a afectar si están recibiendo este tipo de beneficios federales o del Estado en su proceso de inmigración? ¿Quiere que yo conteste? Sí, cualquiera de los... Okay, well, yeah, normalmente el gobierno está tratando, bueno, eso es una cuestión política porque siempre hubo prohibición de que la gente indocumentada o la gente que tiene residencia durante ciertos años, cierto tiempo, no podía recibir beneficios públicos. Así que yo no puedo hablar de SNAP porque yo no sé exactamente si SNAP está incluido en eso. SNAP es food stamps, ¿no? Ok, cupones de alimento. Ok, ya, yo puedo hablar de eso. Entonces, mira cómo el sistema funciona. Cuando una familia aplica para SNAP, ellos miran el ingreso de la casa. Ok, y ellos cuentan el ingreso del mamá, del papá, y si hay un niño de 18 o algo que está trabajando, ellos cuentan todo el dinero que entra en la casa. Pero con SNAP, ellos no pueden dar beneficios nada más que por los que tienen, que son ciudadanos o que son residentes que cualifican, que han pasado bastante años en Estados Unidos, han cotizado sus impuestos. Entonces, hay gente aquí que, bueno, está indocumentada, pero tiene 3, 4, 5 hijos norteamericanos. Cuando aplica para SNAP, solamente están dando dinero a los hijos, o ayuda, los cupones SNAP a los hijos norteamericanos. No están dando a los padres. Entonces, normalmente, si los padres no están en lo que se llama el grant, el dinero que están dando, no tendría que presentar ningún problema, aún con las reglas nuevas. Lo único que yo diría es que hay que tener cuidado cuando uno aplica para este beneficio, porque muchas veces hay gente en la casa que ellos no están declarando. Y cuando no declaran a todo el mundo y el gobierno descubre que hay un ingreso más en la casa y ellos no están calculando bien los beneficios, puede ser en la misma situación que estábamos hablando anteriormente sobre recibir dinero del gobierno de desempleo. Y yo tengo experiencia personal con eso porque yo ayudaba a bastante gente que recibía SNAP y recibían demasiado dinero. Pago
que ellos no tenían derecho a ese pago. Y esa gente los llevan a la corte. Entonces tengan mucho cuidado. Si ustedes van a pedir SNAP, y no son documentados o son gente con residencia, pero de no bastante tiempo, como 10 años trabajando. Son las reglas, el gobierno lo sabe. Sean honestos, porque si ustedes esconden su ingreso y ellos lo descubren, y ellos casi descubren todo, porque con la internet pueden saber de todo. Así que sean lo más honestos posibles, porque puede traer otros problemas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Jim. La otra pregunta es, estoy esperando la renovación de mi permiso de trabajo y justo se cumplieron los 5 meses de espera cuando inició los cierres de oficina por la pandemia. ¿Puedo perder mi trabajo por falta de mi permiso renovado? Normalmente, si hay un permiso, depende de la categoría. Si es DACA, puede ser un problema. 5 meses es más o menos el límite, dependiendo de la categoría de permiso de trabajo, porque habían demoras hace unos años, en los últimos años, desde que Trump está en el poder, pero un poco antes se estaban produciendo demoras. Y dependiendo de la categoría de permiso de trabajo, si usted manda la extensión antes de que se vence el permiso de trabajo, hay una extensión automática de 6 meses. Así que dependiendo, no sé qué categoría que es. Ella está diciendo C8, que C8 es de asilo político, y en esta categoría hay la extensión automática. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Jim. Hay una pregunta sobre propiedad. La casa está a mi nombre, pero yo no genero ingresos y mi esposo paga la casa y estamos en la misma cuenta bancaria. Y queremos pasar la deuda a un banco porque la casa la adquirimos de dueño a dueño. Queremos poner el nombre de la casa al de mi hija. ¿Quién sabe contestar esta pregunta o quiere contestar? Bueno, tú puedes poner el nombre de tu hija. Yo creo que ellos lo que quieren es ver si pueden conseguir una hipoteca y a lo mejor por medio de la hija conseguir una hipoteca. ¿Qué piensas, Kramer? Sí, me parece que ese es el caso. Si entiendo correctamente, estas personas están comprando lo que dicen un sell by owner, que es lo que están pagando, me parece, directamente al dueño, y tal vez está a nombre de la esposa, la propiedad, que lo quiere pasar al nombre del esposo. Si lo quieren pasar como una hipoteca regular, una hipoteca funciona en base al crédito. Crédito se construye en base al historial que uno tenga, que se reporte con el uso del Social Security. Algunos bancos están utilizando Tax ID numbers ahorita para generar préstamos, pero cuando alguien quiere hacer este tipo de cambio, como Andrés lo mencionaba, el cambio de título se puede hacer. En algunos casos está prohibido mientras no esté especificado en el mortgage. El mortgage es el documento que básicamente le dice a uno que existe una deuda y cuáles son los términos de esa deuda. Si el mortgage dice que no hay restricción en eso, uno puede cambiar el nombre del título, pero la deuda en sí va a seguir con la primera persona que se ha originado ese préstamo. Ahora, si se quiere hacer eso, como decía, tiene que hacerse un proceso de compra que la persona tiene que calificar para el monto de la deuda que tiene esa propiedad, ver el historial y tratar de ver cómo funciona. Ahora, en estos últimos 2 años han estado saliendo nuevos programas y, como mencioné hace un momento, hay uno que es específico para gente que tiene Tax ID Number, que no son personas que tienen Social Security, pero tal vez están en un proceso de ajuste de estatus. Ahora, en este caso, si la hija tiene Social Security, tiene trabajo y tiene el crédito para poder comprar, sería la forma ideal de hacerlo.
ahora que está pasando esto de la crisis, los intereses han bajado. Así que sería una muy buena época de hacer esto también. Perfecto, muchísimas gracias, Kramer. Hay otra pregunta sobre migración. Estamos esperando el cambio de estatus migratorio por matrimonio. ¿Podemos continuar el proceso en vista que el presidente canceló el otorgamiento de residencia? Claro que sí. Ok. Now, esta pregunta tiene varios aspectos que yo no sé, pero y si quiere contestar aquí, está bien. Este es un matrimonio entre ciudadanos o entre residentes. Es entre un residente y una persona indocumentada o sin estatus, porque eso afecta y también afecta dónde van a procesar el caso. Cuando el presidente hizo su declaración, eso me asustó mucho. Y después de ver los pormenores, me asustó un poco menos, pero no es algo formidable, digamos. Si la gente está aquí en Estados Unidos, normalmente va a poder procesar su caso. El problema es que con la gente que está fuera del país, porque ahí hay un problema. Pero si la persona es casada con ciudadano norteamericano o es hijo menor de edad de ciudadano norteamericano y están procesando fuera de Estados Unidos, se puede procesar todavía. Así que yo veo la respuesta ahí es matrimonio con ciudadano, no hay ningún problema. No hay ningún problema, puede proseguir. Muchísimas gracias, Jim. Hay una pregunta, Andrés y Amy pueden leer sobre un accidente de auto. La pregunta que hubo un accidente de carro y la persona se echó a la fuga y el policía no quiso firmar la carta y eso los calificaba para la U-Visa. Vemos que la pregunta es que ellos tuvieron un accidente, la persona se dio a la fuga y ellos buscaron un abogado, pero al parecer el abogado no quiso firmar la carta. Me imagino que ellos están diciendo que el policía no quiso levantar un reporte del accidente. Y esto lo estamos viendo bastante. Estamos viendo que mucha gente está sufriendo accidentes y les están dañando su carro, pero por no quererse meter en problemas, no le quieren hablar al policía. Para que uno haga un caso de un accidente y le paguen su carro y le paguen por sus lesiones, le paguen sus hospitales, el reporte de policía no es un requisito. ¿Por qué? Porque el reporte de policía se queda afuera de la corte. El reporte de policía, hay una ley en Florida que no permite que nosotros, los abogados de accidentes, que atacamos a las compañías de seguros o que vamos en contra de las compañías de seguros, nos permitan utilizar el reporte de policía como prueba del accidente. Entonces, creo que más bien lo que sucedió es que el abogado no pudo conseguir la información de la persona que se fue a la fuga y por eso no pudo haber caso. Creo que es bien importante que si hay un accidente y por tener temor a llamar a la policía, que lo entiendo, por lo menos llamen al seguro de la persona que les pagó y se aseguren que en esa llamada les den un número de reclamación y el número del ajustador.
Porque uno desde la escena del accidente puede llamar a la compañía de seguros del culpable y la compañía de seguros del culpable les va a abrir la reclamación. Es responsabilidad del que pegó llamar a la policía. Entonces, si el que les pegó no quiere llamar a la policía, no quiere hacer su responsabilidad, eso no les impide a ustedes a tomar fotos y pedirle que hable a su compañía de seguros y les diga que él fue el culpable del accidente. ¿Por qué? Porque vemos que les prometen que les van a arreglar su carro, que les van a pagar sus lesiones y después ya no les contestan el teléfono. La forma de evitar eso es decir, señor, está bien, usted me pegó, está bien, no hay problema, por favor, deme una foto de su licencia y hable ahorita a su seguro y levante una reclamación. Porque una vez abierta esa reclamación, la compañía de seguros no va a tener otras o va a tener pocas posibilidades de ya no querer hacer un caso. Mil gracias. Hay una pregunta sobre inmigración. Si aceptan el perdón aquí, ¿no hay peligro que no lo dejen pasar a la cita del consulado en México? Solo me dan el seguro a mis hijas. ¿Eso me perjudica para mi residencia? Creo que se refiere a que tiene que pasar su cita de inmigración fuera de Estados Unidos, en México. Jim, ¿quisieras contestar? Yeah, si se acepta el perdón es buena cosa, pero no es garantía de poder regresar a Estados Unidos. Si hay gente que ha pasado 2 veces la frontera. Por ejemplo, si una persona pasa la frontera, se queda 1 año ilegal y vuelve a su país de origen y después entra ilegalmente. Y eso puede perjudicar. Así que hay que tener mucho cuidado con el perdón y investigar completamente el caso, porque hay 2 cosas que pueden surgir en estos casos de perdones. La estadía ilegal de 1 año, salir y volver ilegalmente. El perdón no va a quitar este problema. El otro problema que puede tener es que han llegado con sus hijos. Los han parado en la frontera con sus hijos. Y ellos están acusando a los padres a un tipo de tráfico de personas. Están llevando a una otra persona ilegalmente en el país. Entonces, por favor, si usted tiene uno de esos problemas, hay que hablar con el abogado y es mejor que probablemente que el abogado no le mande por allá. Ok, perfecto. Hay otra pregunta de inmigración. Yo soy ciudadana y estoy por pedir la residencia a mi mamá. ¿Ella puede quedarse acá en los Estados Unidos esperando que obtenga su visa o se tiene que regresar a su país y esperar allá su residencia? Ok, si su mamá llegó con una visa, si entró legalmente, el caso va a funcionar. Ok, y si tiene prueba de haber entrado legalmente, y estoy hablando con muchas generalidades, así que por favor no cuente con eso hasta que usted hable con abogado porque puede haber otros factores, pero en términos generales, si ha entrado legalmente su mamá o su papá, usted siendo ciudadano de 21 años o más puede pedirles y ellos pueden arreglar papeles acá. El problema es que si ellos han entrado ilegalmente y han pasado más de 1 año ilegalmente en Estados Unidos, casi va a ser imposible que usted arregle la situación de sus papás. ¿Por qué? Porque sus papás están aquí desde hace más de 1 año ilegal, nada más a salir del país, ellos van a necesitar un perdón. Pero el perdón no se puede tramitar a través del hijo, ¿ok?
Así que el hijo puede hacer la petición, pero no puede hacer el perdón. Y se queda ahí, dicen que no hay perdón posible porque solamente usted puede tener un perdón si usted tiene un esposa que sea ciudadano o residente o madre o padre. Tú no puedes hacer el perdón por los 10 años de la presencia ilegal a través de un hijo. Y eso es una trampa para la gente que no sabe. Y al principio habían abogados de inmigración que no se daban muy bien cuenta de eso, pero es muy importante. Así que si sus padres entraron ilegalmente, no les mande a Ciudad Juárez y usted no va a tener posibilidad probablemente de arreglarlos aquí porque no, si entraron ilegalmente. Es por eso que era una tragedia cuando el segundo DACA, que se llamaba DAPA para los padres, era una DACA para los padres de indocumentados, de los niños indocumentados, o de los niños de ciudadanos norteamericanos. Eso fue una tragedia que eso se murió en la corte. ¿Por qué? Porque en ese momento, si hubieran dado una acción diferida a los padres, había un sistema de hacer un parole, mandarlos para su país 2 o 3 días y regresaban y tenían su entrada legal. Y es por eso que los republicanos estaban tan en contra de eso, porque era una forma de legalizar a probablemente 1 millón de personas detrás de la espalda de los republicanos, más o menos. Y es por eso que ellos no querían que eso pasara, porque no querían que esa gente tuviera su residencia. Perfecto, muchísimas gracias. Acá hay una pregunta. ¿Qué posibilidades hay de obtener un permiso de trabajo por medio de mi empleador? Un permiso de trabajo en sí es un documento que siempre tiene una base. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de alguien que puso que tenía C8 en su permiso de trabajo. Siempre hay una aplicación de base para el permiso de trabajo. Entonces, que sea un asilo, que sea una petición familiar, esposo, esposa, o que sea un contrato de trabajo que ha llegado a cierto punto del ajuste de estatus. Pero usted no puede decir, estoy trabajando en un restaurante, pídame un permiso de trabajo. Eso no existe. Normalmente tiene que ver con una otra solicitud que se está haciendo. Y desafortunadamente para muchos esas categorías de visas no están disponibles. Perfecto. Pues me gustaría comentar algo sobre sí, migración. por favor. Yo me encantaría hacer migración. Lo intenté hacer unos par de años, pero ya no lo hago. Me encanta ayudar a la gente. Soy mexicano, ¿verdad? Y sentía que era mi responsabilidad ayudar a mi comunidad en el tema de migración. Lamentablemente, migración ahora es una materia tan complicada que creo, o mi consejo para ustedes es que se olviden de los notarios, se olviden de las organizaciones que ayudan a llenar papeles y vayan con abogados especialistas en la materia como Jim, que lleva muchos años. No le quiero decir la edad de Jim porque no quiero ofender a nadie, pero tiene toda la experiencia del mundo, es un tremendo abogado y lamentablemente esta administración ha hecho que la materia migratoria se vuelva muy complicada. Entonces mi consejo, mi recomendación es háganlo y háganlo con un abogado que sea de confianza, que sus amigos le hayan recomendado. Escuchamos a mucha gente que va a Miami, a Orlando,
y está bien, pero mi consejo es siempre que sea con un abogado, que alguien les haya recomendado, que esa experiencia haya sido positiva. Y bueno, Jim es tremendo abogado de migración. Gracias, Andrés. Te considero como mi hermano mayor. Okay. Así que, no, pero lo que ha dicho sobre los notarios, por favor, por favor. Y yo no quiero nombrar nombres, ¿ok? Pero hay una persona en esta ciudad que hace taxes y está haciendo estragos tremendos con la gente. Y bastante con lo que he dicho, porque muchos pueden suponer quién es esa persona, está conocida en la comunidad. No sé cuántos casos que he tenido de gente que ha ido con notarios que el notario ha lastimado el caso. Y no lo estoy diciendo porque soy abogado, ¿ok? Estoy diciéndolo que porque aún siendo abogado me están llegando, como dice Andrés, cambios diariamente. Y me es difícil a mí estar al tanto de esos cambios, siendo un profesional legal. Así que los notarios, ellos no, en sus oficinas, si la cosa va mal, he tenido casos de gente que tenía derecho a hacer el ajuste y el ajuste después de los 3 años de tener la visa U, han ido en donde un notario y han recibido una carta diciendo que querían más pruebas y el notario ni siquiera se los dio la carta para que pudieran contestar. Y ahora el notario está feliz como una lombriz, pero la persona me vino a mí y tengo que tratar de arreglar esta situación. ¿Y cuántas veces he visto eso? Y es una tragedia. Yo sé que cobramos más que los notarios. Cobramos más porque tenemos que tener gente que está trabajando en esos casos, que está tratando de hacer su mejor. Ellos son unos llenos papeles. Y lo que quiero decir por eso es cuántas veces, y escuchen bien eso, si ustedes mandan cualquier documento al gobierno, por favor, les pido, les suplico, guarde una copia de lo que usted ha mandado. ¿Ok? Eso es más importante, porque para tratar de saber lo que hizo ese notario muy conocido, que no ha guardado ni siquiera una copia del papel, yo tengo que escribir a la inmigración y puede demorar 1 año para tener una copia de su caso. Así que, por favor, hay otros abogados, no tienen que acudir a mí. Hay otros abogados también de inmigración muy cualificados, pero por favor, que sea un abogado que sea competente, porque es muy, muy importante. Eso, esa recomendación es Sorry about the rant. muy importante. No. Hay una pregunta. A mi hija se le vence su DACA en noviembre de este año. ¿Qué le recomiendan? ¿Que lo renueve ya mismo? Porque las oficinas están cerradas en estos momentos. ¿Qué le recomiendan? Renuévela. Ahora mismo, hágalo. No me importa que sean 6 meses, hágalo, porque yo pienso que en junio, posiblemente en junio, la Corte Suprema elimina la DACA. Okay. Luz, sí. Creo que la persona del accidente pidió aclaración sobre la respuesta. Ahí va la siguiente. Ajá. Al parecer, esta persona, por medio del accidente, intentó hacer la visa U y al parecer el policía encargado de llevar el caso negó firmar la petición de la visa U. Tengo entendido que cuando se pide una visa U, tanto en Sarasota como en Bradenton, hay un policía asignado para firmar la petición y ellos hacen una revisión del expediente y deciden si se firma o no se firme. Pero me imagino que Jim sabe mucho más de esto, de este proceso, específicamente en Sarasota y Bradenton.
Yeah. Lo que le voy a decir sobre la visa U. Y yo les sugiero, si ustedes tienen visa U, yo no hago un contrato desde el principio sobre todo el caso. Yo hago una parte del contrato sobre la certificación que tiene que firmar el representante de la policía. ¿Por qué? Porque hay ciertos casos que no cualifican para la visa U. Por ejemplo, hay ciertos crímenes que son tan ligeros que ellos, si alguien te viene y tú tienes un poco de chicle y te lo agarra de la mano, y es un robo, eso no es una visa U. Hay solamente ciertas categorías de crimen que cualifican para la visa U. Y el gobierno ha hecho el programa de una forma que comparten la autoridad de otorgar la visa U con las agencias policiales locales. Entonces, la primera parte del caso es que usted tiene que tener la certificación firmada por la policía local. Si la policía local no firma la certificación, el caso no procede. Y es tan sencillo como eso. Así que dependiendo del caso, dependiendo del crimen, la policía lo va a mirar. Mi experiencia es que es un poco más fácil o son un poco más exigentes aquí en Sarasota. Son un poco más difíciles ahí en Manatí. Perfecto. ¿Qué debo hacer si quiero solicitar un adelanto de la entrevista? Me imagino que están hablando de la entrevista de inmigración. ¿Es una buena idea solicitar un adelanto o esperarse a la fecha que le han dado? Yo creo que hay muchos adelantos disponibles y aún menos ahora mismo. La agencia ha estado cerrado durante 2 meses ahora y no totalmente 2 meses, 1 mes y medio. Y ellos van a estar muy, muy atrasados. Lo bueno de la cerradura de la agencia es que esa gente ellos están trabajando. Entonces, he visto que los permisos de trabajo, gracias a Dios, están llegando un poco más rápido. Pero ellos no van, a menos que sea una cosa muy urgente, ellos no van a dar adelanto en nada. Acá hay otra pregunta. Una pareja que ya se le otorgó asilo político y tiene el tiempo para aplicar por residencia, ¿lo pueden hacer en este momento? Normalmente es después de 1 año se aplica para la residencia, después de recibir el asilo político. Otra pregunta sobre inmigración. ¿Qué me recomienda que debo hacer el momento de ir a la entrevista? Orar a Dios. No, hay que ir a cualquier entrevista preparados. Y no, yo estoy bromeando un poco. Hay que ir con confianza y con preparación. Hay que entender 2 cosas. La gente en inmigración, y muy pocas veces yo defiendo a esa gente, pero ellos son seres humanos como nosotros y ellos tienen un trabajo que hacer. Desafortunadamente, a veces hay gente que va a echar mentiras a esa gente. Y si uno se siente ofendido si nos echan mentiras, ellos también. Entonces hay que tratar de ir preparados y preparados a decir la verdad. Now, ciertas cosas. A veces no estamos obligados bajo la ley a decirles todo. Así que hay que entender que la gente en inmigración no es su amigo ni su enemigo. Ellos tienen un trabajo que hacer. Y usted no puede, y yo digo eso a la gente, usted no puede saber si esa persona va a aprobar su caso por su forma de hablar con usted.
A veces he visto personas ahí que se han portado, yo diría, un poco mal con el cliente y ellos aprueban casi todos los casos. Entonces, la mejor cosa que usted hace antes de ir a la entrevista es tener sus documentos listos, tratar de facilitar el trabajo para la gente y hay que ser muy amable con ellos, aunque ellos no siempre son muy amables con ustedes. Es la mejor estrategia. Yo soy abogado, yo no voy a ir a hacer problemas con ellos, yo no trato de hacer problemas. Y si me enfado, ellos saben que hay algo que va muy, muy mal, porque yo sé que yo tengo que volver a ver a esa gente en un mes, en 2 meses. Y usted quiere una persona que sepa relacionarse con abogados, una persona que sepa relacionarse con ellos, porque no es que sea un abogado que va a ir a hacer problemas con ellos, hay que tratar de hacer lo mejor posible. Perfecto. Esta pregunta es relacionada con una persona que le había llegado una carta de cita para la entrevista y justo cerraron las oficinas. Ahora le toca esperar por el proceso, en cuanto reabran, le van a volver a enviar una nueva cita. Claro, pero hay que tener paciencia porque ellos van a tener muchos casos atrasados y han recibido, entre tanto, otros casos. Hemos seguido mandando casos durante toda esta crisis. Entonces, ellos van a empezar lentamente y quién sabe exactamente en qué forma van a reabrir, porque esa gente también, los empleados tienen, como nosotros, temor del coronavirus y no sé cómo ellos van a hacer las preguntas. Yo pienso que hay que tener mucha paciencia porque probablemente las cosas desafortunadamente van a ir un poco lentamente. Perfecto. ¿Qué otras opciones existen para aplicar a un estatus migratorio que no es de asilo político, teniendo 3 años viviendo en Estados Unidos en espera de entrevista y con hijo nacido bajo territorio americano? Ok, no estoy, Luz, no estoy viendo la pregunta. ¿Está ahí en la columna o no? Dice, ¿qué otras opciones pudiera aplicar que no fuera asilo político, ya teniendo 3 años viviendo en Estados Unidos y en espera de entrevista con hijo nacido bajo territorio americano? De verdad, cada caso para hablar de todas sus opciones es un poco difícil en este formato. Lo siento mucho, porque yo no sé los detalles de su vida. Yo le aconsejo que usted hable con un profesional de inmigración para que pueda analizar el caso, porque a veces descubrimos algo en la entrevista. Le voy a decir una cosa, usted no quiere un profesional que le diga sí a todo. Si no es posible, usted necesita saber eso también, porque yo pienso que sabiendo la verdad, uno puede saber su próximo paso. Pero si un abogado no está siendo franco con uno y uno pasa 1 año, 2 años haciendo cosas que no sirven, eso no ayuda a nadie. Así que yo le aconsejo que saque una entrevista con un abogado. Perfecto. A una persona le dieron su visa por 10 años para entrar a Estados Unidos en el año 2019. Ella quisiera hacerse residente en algún futuro. ¿Cómo puede iniciar este proceso? Le dieron visa para entrar por 10 años. Esa persona está a la par con cualquier otra persona que viene. Estoy suponiendo que es una visa de turista y va a tener que tener una relación familiar o tener contrato de trabajo, pero por favor, eso es un poco complicado y otra vez yo le digo que consulte con un profesional. Hay una pregunta, que su papá es residente y está aplicando para la ciudadanía.
¿Tendría problemas si recibe ayuda para la renta? Eso ya lo habíamos hablado sobre el public charge, pero de nuevo. Normalmente no. Normalmente si es una ayuda de emergencia no va a ser un problema, sino yo no sé quién le está dando esa ayuda. Por ejemplo, si Unidos Now le está dando esta ayuda, no va a ser ningún problema. Así que y no veo muchos programas del gobierno para ayudar con la renta, a menos que sea sección 8, y yo no pienso que estemos hablando de eso. Tengo 25 años viviendo en este país ilegalmente. Tengo 2 hijos americanos. El mayor tiene 15 años de edad. Mi pregunta es, ¿mi hijo me podría pedir cuando cumpla los 21 años de edad? Su hijo le puede pedir, pero es la misma situación que hemos hablado antes. Si usted entró ilegalmente, va a ser un problema, ¿ok? Porque el hijo le puede tramitar la petición, pero nada más al salir del país, usted tiene un castigo de 10 años. Y al tener este castigo, su hijo no puede tramitar su perdón. Así que tenga cuidado antes de tomar cualquier decisión en su caso y consulte con un profesional. Otra pregunta. Tengo 17 años en este país. Entré caminando por la frontera en la compañía donde trabajo. Tengo 16 años trabajando. Ellos me han dicho que están a disposición de ayudarme. ¿Me pueden ayudar? Tengo 3 hijos ciudadanos y mi esposa no es legal. Es casi igual para todo este tipo de caso. Si usted entró ilegal y usted tiene lo que se llama la presencia ilegal de más de un año, va a ser muy, muy difícil que un patrocinio le ayude. A menos que 19 años eso eso no puede cualificar para la 245I. Le voy a decir que, por favor, venga en donde de un abogado, de un profesional y haga esta consulta, porque el abogado necesita ver su caso del principio hasta el fin, porque a veces, son muy pocas las veces, pero a veces hay excepciones si ciertos papeles se han presentado para ustedes, por ejemplo, en el año 2001. Hay algo que se llama la 245I, que permite que usted saque los papeles aquí. El problema es que usted tiene más de un año ilegal y si usted tiene un patrocinio, usted va a tener que volver a su país de origen para terminar el caso y ahí usted va a encontrar el castigo de los 10 años sin poder hacer un perdón. Así que en términos generales yo digo que no, pero puede haber excepciones que yo no puedo identificar aquí. La siguiente pregunta es bien similar. Dice, la primera vez me dieron salida voluntaria y al mes volví a entrar y no he salido a México. Eso me perjudica para la cita en el consulado de México y mis hijas y mi esposo son ciudadanos americanos. Lo mismo, alguien que salió y volvió a entrar va a tener el mismo castigo, ¿verdad? Well, posiblemente, depende, probablemente, y mucho depende de las fechas que los hechos ocurrieron, porque hay casos que ocurrieron antes de ciertos cambios en las leyes migratorias y las penalidades no se aplican. Hay que consultar con un profesional de inmigración en estos casos. Hay otra pregunta. Una pareja que lleva 15 años, tienen 3 hijos, uno que es DACA, 2 que nacieron acá. Uno recibe terapia del habla y terapia ocupacional. Esto le ayuda en su caso para poder tener la residencia o cambiar su estado migratorio, el tener un hijo con... Pues, dependiendo de la gravedad de su situación, puede ayudar. Hay una ley que dice que si lleva 10 años en el país y hay ciertos otros requisitos, si llena esos requisitos y de verdad el niño está muy, muy afectado, puede ser que puedan sacar
residencia. Pero el problema con estamos haciendo este tipo de caso, pero hay que tener mucho cuidado porque uno se está poniendo un poco en la boca del lobo porque eso tiene que pasar por el juez de inmigración. Y así que si pierde el caso, sale deportado. Esta pregunta, ¿qué pasa si no he pagado los impuestos en este país y quiero arreglar el estado migratorio? ¿Puedo pagar todo al momento del proceso? Depende de los años que usted ha faltado en pagar los impuestos. Yo creo que, y hay que, primeramente, hay dos partes de esta pregunta. Hay la parte que usted necesita hablar con un contador licenciado, un contador público, para ver su problema con los impuestos. En el segundo lugar, dependiendo de cómo quiere legalizarse, porque a veces, por ejemplo, yo tengo clientes que se casan con americanos y entraron legalmente y han pasado muchos años sin pagar los impuestos. Yo tengo que decirles que la ley dice que tienen que pagar todos sus impuestos, pero inmigración no está pidiendo eso, ellos se legalizan. Pero, por ejemplo, en el caso anterior, que tienen un hijo afectado y todo eso, y tienen que pasar delante del juez de inmigración, el juez va a querer ver que tienen sus taxas en orden. Entonces, la respuesta varía según el caso. Pero una cosa que les voy a decir, que si usted se coloca como head of household y legalmente usted no puede ser head of household porque el gobierno le va a devolver $2,000 o $3,000. Eso a lo largo, a lo mejor usted se está perjudicando. Y ese notario de quien estoy hablando es muy, muy bueno a poner head of household y prometer a la gente que hace los impuestos y usted va a recibir $2,000 o $3,000 y después, 5 años después, usted me viene a mí y yo digo que usted tiene que enmendar sus impuestos. Es un gran, gran problema porque puede ser miles y miles de dólares que usted tiene que devolver al gobierno. Y es mejor hacer todo por lo recto y correcto desde el primer día, porque tratar de reparar los daños años después es mucho más dinero, es mucho más difícil. La otra pregunta es, en marzo pasé el examen de ciudadanía, pero todavía no tengo el certificado y la residencia de mis hijas vence en octubre. ¿Qué debo hacer? Otra vez hizo la ciudadanía, tuvo la entrevista en marzo y ¿qué más? Y no tengo el certificado. No le ha llegado la carta de confirmación y la residencia de mis hijas vence en octubre. ¿Qué debo hacer? No, si estamos hablando de la residencia de los hijos, ¿verdad? La tarjeta, eso no tiene nada que ver. Se puede reemplazar la tarjeta de residente si les vence. No está conectado con la ciudadanía de la mamá. Ok. La persona que hablaba del accidente vuelve a preguntar si puede reiniciar el caso, abrir el caso con otro abogado para aplicar por la visa U, si es que, no sé, realmente no entiendo muy bien, porque la primera vez dijo que el policía no quiso firmar, entonces el abogado les dijo que no podía iniciar el caso de la visa U. Y luego dice que el abogado les llamó y les dijo que se podía seguir el caso porque el policía encargado de firmar los reportes policiales no quiso firmar. ¿Podría volver a intentar con otro abogado? Sí, se podría hacer. Se podría tratar de hacer con otro abogado, pero normalmente si la policía dijo que no, la policía no va a cambiar de aviso. Ellos tienen su forma de mirar los casos y no lo van a cambiar. Pero le voy a decir, a veces he visto gente con
mucha suerte. Pero si me viniera a mí diciendo que tal abogado lo trato de hacer y la policía lo dijo que no, y probablemente yo no aceptaría este caso porque yo pienso que es un poco un mal gasto de tiempo y recursos y dinero. La pregunta acá es, ¿hay probabilidad de aplicar por la ley de los 10 años? Tenemos una hija ciudadana americana, mi esposo tiene 20 años en este país. Me refiero, seguro que dice los 10 años de prohibición de entrar al país. Depende de cómo está el hijo o la hija. Si no tiene nada, por favor no haga eso. Si tiene problemas serios, físicos o mentales o cosas así, es posible, pero hay que analizar el caso. Acá otra pregunta es sobre DACA. Se vence en diciembre. ¿Cuándo me recomienda mandarlo? Jim ya dijo que lo mande ahora mismo, que no espere. Otra pregunta es de asilo político. El adelanto es a pedir la entrevista de asilo político. El adelanto de la entrevista es por asilo político. ¿Es recomendable hacer eso? No, porque están rechazando tantos casos de asilo político que si usted puede pasar 3, 4, 5 años con un permiso de trabajo antes de enfrentar este problema, a lo mejor usted va a ganar, pero los casos son difíciles. Entonces, me parece mejor esperar porque para disfrutar de su permiso de trabajo y llevar una vida normal mientras está esperando. Es una pregunta de taxis. Dice, mi esposo es americano, él me ha incluido en los taxis con mi ITIN y tengo 2 niños americanos. ¿Tendremos un chance de recibirlo? Estoy en proceso por mis papeles y aún no tengo un seguro social. Recibir, ¿qué? Me imagino que se refiere al tax return, porque su esposo le incluyó a ella en los taxes con su número de ITIN y no tiene seguro social todavía. Si es el stimulus money, es lo que hablamos antes, que probablemente va a pasar por las cortes. El tax return, el dinero, el sobrepago que hizo, no he visto problemas con eso, pero si es el stimulus money, no están dando y probablemente va a pasar por las cortes. Okay, la otra pregunta también es sobre DACA, que ya le había llegado la carta con fecha para la cita, pero cerraron las oficinas por el coronavirus. ¿Qué va a pasar con el caso de ella y de todos los que cancelaron sus citas por esto del COVID-19? Van a darle otra cita. Okay. Mi esposo está en un proceso de obtener Green Card por medio de su empleador, ya que había un caso abierto de hace años cuando la ley existía, que su madre empezó un proceso con su empleador, pero no siguieron. Tocaba que en este mes de mayo se mandaran sus documentos a inmigración, pero Trump paró cualquier trámite. ¿Se puede seguir de cualquier modo con el proceso? Él está en Estados Unidos. El caso puede seguir por el momento. Mi esposo y yo llevamos en el país casi 15 años. Tenemos 3 hijos, una con DACA y 2 que son nacidos aquí. Uno de ellos, bueno, ya hemos contestado eso de las terapias y de asistencia especial. ¿Qué fecha abren las cortes para hacerse cuidado? ¿Qué fecha se abren las cortes? Para hacerse cuidado, dice la pregunta. Me imagino es cuándo abren las cortes para volver a continuar con los trámites. ¿Alguien sabe cuándo se van a abrir las cortes? Todavía no han dado fecha. Sé que la Corte de Inmigración se queda cerrado hasta el 28 de mayo por el momento y estoy seguro que van a analizar la situación. Otra pregunta es sobre el estímulo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta fue que si los hijos menores de edad americanos de padres no legales iban a recibir el cheque del gobierno federal. Se refiere a los $500. ¿Alguien más?
quiere contestar. Denle un respiro a Jim. Kramer. Me parece que en este tema de los taxes, si es que la persona que está haciendo el filing no tiene estatus, me parece que va a ser bien difícil que reciba ese dinero, pero el problema es como es algo nuevo, es un sistema nuevo, lo que se está haciendo del estímulo de los 1.200 y de los 500, ni el mismo gobierno tiene la información correcta. No sé si se han enterado, pero hay cheques que están enviando la gente que ha fallecido, que ni siquiera están vivos. Hay gente que está recibiendo cheques que no deberían y hay algunos que deberían recibir y no les está llegando. Así que no hay nada claro ahorita en ese sentido, pero mientras tengan todo en orden para los requerimientos de recibir el dinero, en el sentido de que tienen que haber llenado los taxes del 18 y 19 y tienen esa información, yo creo que esperar a ver qué pasa ahora en estos días. Yo sé que estamos cortos de tiempo, pero si están de acuerdo los panelistas, podemos tomar unos minutos adicionales para responder las preguntas que quedan. ¿Se puede? Unos minutos más, con gusto. Ok, muchísimas gracias. Dice, ¿los jóvenes con estatus ilegal pueden alistarse en el Army? No los están dejando. Ahora no. Uh-huh. ¿Qué pasa si estoy casada y estoy aplicando para la visa U y en un futuro puedo ayudar a mi esposo para hacernos los impuestos separados? Sí. Okay. Tuve violencia doméstica, pero no puse cargos y ya pasó 11 años de eso. ¿Tengo alguna esperanza de arreglar? Si no hay reporte de la policía, probablemente no va a funcionar. Entre septiembre del 2005 me dieron salida voluntaria y en octubre del 2005 entré y no volví a salir. Mis hijas y mi esposo son ciudadanos americanos, me han incluido en los taxes y mis hijas le dan seguro. Eso me perjudica. Es probable que me den la residencia. Estamos casados hace 14 años. Depende de lo que pasó antes. ¿Cuánto tiempo estuvo presente en Estados Unidos antes de septiembre de 2005? Ok, muchas gracias, Jim. Vamos a dejar que respire, Jim. Ha sido una maratón de preguntas. Estamos tan agradecidos. Voy a dejarle a Andrés para que nos hable algo que habíamos conversado, que es sobre esas prácticas predatorias que hay contra las personas, especialmente indocumentadas, y algunas recomendaciones. Y luego voy a dejar que Kramer hable sobre algunas prácticas que tenemos y de no saber leer las letras pequeñitas de esos contratos millonarios de teléfono, de cable. So, Andrés, por favor. Claro, Luz, mira, lo que pensamos que puede empezar a suceder es que la gente empiece de pagar, ¿verdad?, sus tarjetas de crédito o otras obligaciones, y el paso que se sigue es la gente o el dueño de la tarjeta de crédito, ¿verdad?, el banco, puede transmitir la deuda a una agencia de colecciones y las agencias de colecciones le empiezan a marcar a uno incesantemente, de manera, ¿verdad?, acosarlo a uno para que le paguen. Y vemos que lamentablemente se dan situaciones en donde el representante de la agencia de colecciones pues empieza a insultar o empieza a amenazar o le empiezan a hablar a los amigos, a los familiares, al patrón, y o los extorsionan diciendo que los van a enviar al FBI, a la COR, o sea, todo este tipo de amenazas, las cuales son violatorias de las leyes de protección al consumidor. Es fácil pararlo porque para parar esto uno debe contestar el teléfono y decir, preguntar quién habla, de qué número están marcando, qué deuda se refiere y decir que uno no la puede pagar y no la puede pagar por cierta razón. Y después... Y por favor, para las llamadas. Correcto, y decir que ya no le marquen más es bien importante. Entonces, es decir, uno, ¿de dónde me está hablando? ¿De qué teléfono me está hablando? ¿Cómo se llama? No puedo pagar esta deuda
por esta razón y por favor no me marque más. Porque si después de que uno hace esta llamada o este aviso, la agencia de colecciones le vuelve a marcar, entonces la agencia de colecciones ha violado la ley y le da el derecho a uno de hacer un caso en contra de la agencia de colecciones o la persona que le esté hablando, y la agencia de colecciones le debe pagar a uno una penalidad por cada llamada. Para every violation. ¿Correcto? And as well, hay una posibilidad que ustedes pueden remover la deuda de su vida con esta situación, porque la agencia posiblemente va a negociar un perdón de la deuda con un pago para la violación. Es decir, cuando se manda la carta a la agencia de colecciones acusándolos de que le hablaron al cliente de uno por varias ocasiones y se presentan las pruebas, porque lo que sugerimos es que el cliente lleve un listado de las llamadas que recibió, en la negociación de la penalidad se puede pedir que se perdone la deuda. No depende en la cantidad. Dependiendo, ¿verdad?, de la cantidad y dependiendo qué agencia de colecciones le llaman a uno. Pero el mensaje que queríamos enviar es que lo vivimos en el 2009, cuando nuestra firma hacía este tipo de casos, y pensamos que lo podemos volver a ver. Entonces, por favor, sabemos que es bien estresante que le estén marcando a uno, y uno a veces por descuido o por ya desesperación contesta el teléfono, y uno, tenga o no tenga estatus legal, tiene el derecho de defenderse y tiene el derecho de decirle quién habla, de dónde me está hablando, cuál es el teléfono, cuál es su nombre. Esta deuda no la voy a pagar, no la voy a poder pagar por esta razón y no me marque más. Por ejemplo, no estoy trabajando o no tengo dinero ahora. Correcto, Claro. las razones, ¿verdad? Y básicamente entendemos que la mayoría de las razones normalmente es la falta de trabajo. Ahora, eso no va a acabar la deuda. Volvemos al tema que comentaba Kramer. Antes de que se llegue a esto, lo más recomendable es hablar al banco, a la tarjeta de crédito, a la persona que usted le debe dinero, e intente llegar a un arreglo, que le den plazos, que le den pasos, ¿verdad? Plazos, o le reduzcan el monto, etcétera, para intentar que no llegue a esto. ¿Qué es lo que va a suceder? Que si uno no contesta, ¿verdad?, les dice esto y le dejan de llamar, puede ser que la agencia de colecciones quiera hacer una corte en contra de usted, presente una demanda judicial para la ejecución, ¿verdad?, para cobrar. Por esta deuda, es una deuda civil, nadie puede ir a la cárcel. Hay que tenerlo bien claro que nadie puede ir a la cárcel por una deuda civil. Entonces, esa amenaza de que como usted no me paga, lo voy a meter a la cárcel, no existe. Lo hacen en México porque en México todos los asuntos los quieren hacer criminales. Pero eso es la idiosincrasia de México y a lo mejor en otros países de hispanos. En Estados Unidos no lo van a hacer criminal, es una deuda civil, lo van a llamar, la corte le va a enviar un documento para que usted se presente ante el juez de cuantía menor. Cuando usted se presenta al juez de cuantía menor, usted no tiene que ir acompañado de un abogado, puede ir usted solo. Ahí el juez le va a preguntar si usted reconoce la deuda. Lo más posible es que sea una deuda real y le va a pedir que empiece una mediación con un mediador que va a ser proporcionado por la corte, y este mediador va a intentar hacer que usted llegue a un plan de pagos. Si usted no puede llegar a este plan de pagos en esa mediación, el juez puede poner una sentencia en contra de usted. Y si uno llega al momento en donde se ve desesperado,
donde uno ya tiene bastantes sentencias, donde ya las deudas son muy importantes y la presión económica es tremenda, ya no puede dormir en la noche, no se puede concentrar en su trabajo, no puede cuidar a los niños como antes los cuidaba, puede ser que sea el momento de llegar a consultar a un abogado sobre una posible bancarrota. Porque la bancarrota es el procedimiento legal para poder intentar quitar estas deudas. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Kramer. Luz, ¿cómo están? Bueno, lo que quería conversar era un poco más el tema de evaluar la economía de la familia y cómo evalúan los gastos unas personas en relación a gastos que a veces no parecen significativos o muy altos, pero la acumulación de este dinero es proporcionalmente grande. Hablábamos del caso, por ejemplo, de compañías que ofrecen servicios de cable o televisión por Dish. Estos cables, compañías de cables básicamente, normalmente promocionan paquetes que son atractivos, que son a costos que mucha gente yo creo que les interesaría tenerlo. Y para poner un número así de referencia, digamos que ofrecen un paquete de $20. Pero al momento que una persona de verdad quiere contar con el servicio que uno necesita en la casa, empiezan a salir esos gastos que no se los muestran a uno desde el inicio. Y comienzan con que cada caja cuesta $20, que si quieres la definición digital cuesta otros $15 y que hay unos taxes y servicios fees que se tienen que pagar. Te das cuenta, estás con un bill de $150, $180 al mes. Y la gente, incluso llegando a ese número, puede decir, sí lo puedo pagar. Pero lo que yo le recomiendo a mucha gente es que evalúe cuánto cuesta eso por año y se den cuenta de la cantidad de dinero que uno está gastando. Hay alternativas. Yo creo que la gente ahora tiene más acceso desde el mismo teléfono de uno a buscar acceso a costos, a líneas de teléfono o proveedores de cable que ni siquiera tienen que ser compañías de cable. Personalmente yo uso solo internet en casa y cuando necesito ver cierto tipo de programación, pago por mes o contrato los proveedores de este tipo de canales y los contrato por a un costo que es relativamente accesible para mucha gente, que es $20, $25 al mes y no tengo que firmar un contrato. O sea, no tengo que estar el año, 2 años con esa misma compañía, incluso con muchos problemas que tienen y uno no puede salir de eso. Y con esa lógica, yo le recomiendo a la gente que lea y trate de preguntar lo más que puedan sobre los servicios, los costos que van a venir. Porque a veces, inicialmente en el tema de ventas, siempre, por supuesto, van a ofrecer y van a poner la información más atractiva, así es como llega la gente. Y a la final, el costo es muy alto y a veces, por ejemplo, en el momento que una persona desea comprar una propiedad, comienza a ver los gastos y las deudas que uno tiene en el crédito suyo. Y hay personas que tienen gastos vehiculares, de pagos de cuotas de carros que están entre los $600, $700. Que si esa persona pone $200 más, está comprando una casa. O sea, hay que ser bien inteligentes a la hora de invertir ese dinero. Por supuesto, yo no le estoy diciendo a la gente cómo tiene que gastar el dinero, pero hay que ser bien inteligente en cómo invertir ese dinero, porque especialmente en esta época hay que ser muy considerados y hay que, como dicen, hay que guardar pan para mayo. Y ahorita esa expresión como que es muy importante porque hay que precaver este tipo de situaciones. Me espero no vuelvan a pasar, pero tener cierto tipo de ahorros y ser precavidos y tener forma de salirse de esos contratos que uno sabe que tiene esa alternativa de salirse, puede ayudar a uno en caso de este tipo de situaciones, de cortar sus gastos mensuales para poder sobrevivir y pagar lo que es lo más esencial para uno. Muchísimas gracias, Kramer. Yo les agradezco a nuestros panelistas, Andrés, Amy, Jim se tuvo que ir porque tiene que estar en una cita, Kramer, por haber destinado este tiempo para las familias. Como verán en el chat, están muy agradecidos y los otros que están viendo en vivo en Facebook, no los puedo ver, pero sé que están ahí afuera. Seguro que después Cintia va a mirar
cuántas personas estuvieron. Vamos a dar la información, el contacto de todos ustedes para que la gente, si tiene algunas preguntas y quiera consultar con ustedes algo en el futuro, se acerquen directamente a sus oficinas. Les agradezco enormemente y a todas las familias. Ustedes se darán cuenta que no están solos. No tengan miedo. Ustedes son parte de una comunidad que los apoya. Sigan trabajando siempre con orgullo, con la cabeza en alta, porque sus hijos son nuestro futuro y de ellos depende cómo nos va a ir en los siguientes años. No tengan miedo, no se desesperen, tengan mucha fe y sobre todo continúen usando todos los recursos que les estamos ofreciendo. A mi equipo de Unidos Now, Lisbeth, Cintia, Annalise y Marnie, muchísimas gracias por el gran trabajo que están haciendo. Ustedes no escatiman ni horas, es un viernes en la noche y todos todavía estamos por acá. Mil gracias de nuevo a todos ustedes. Y Gracias a ti, Luz. Gracias. Gracias, Luz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches.